Cargas ortogonales al plano del muro. La norma es 070 del 2006. Ahora ya existe una propuesta del 2019. Ha durado bastante esta norma. Los muros portantes y los no portantes. Portante es los muros que hemos diseñado para el colegio. Y los no portantes vendrían a ser los cercos, tabiques y parapetos, ¿no? En nuestro colegio va a haber parapetos y van a haber tabiques. Entonces, estos elementos deben verificarse para acciones perpendiculares a su plano, provenientes del sismo, del viento o de fuerzas de inercia, ¿no? O elementos puntuales, como en el caso de escaleras, ¿no?, que se apoyen en el muro en zonas intermedias. Dice, para el caso de fuerzas concentradas perpendiculares al plano, los muros deberán reforzarse con elementos de concreto armado que sean capaces de resistir el total de las cargas y transmitirlas a la cimentación, ¿no?, como es las escaleras, que se apoya directamente sobre la albañilería. Entonces, generalmente nosotros tenemos escaleras de este tipo. Digamos así. Y esta parte se apoya. El descanso se apoya en un muro. Existe muro arriba y muro abajo, ¿no? Pues prácticamente en la mitad de la altura del muro se apoya la escalera y esto causa una presión en esta dirección, ¿no? Entonces la recomendación que indica la norma es que en planta, a ver, le coloquemos, este es nuestro descanso, estos serían nuestros pasos. Digamos, esos son nuestros pasos. Entonces en la escalera debemos trasladar este descanso y colocarle una viga en esta parte, ¿no? Una viguita. Y que esta fuerza, este empuje que va a dar la escalera, transmita a través de esta viga hacia las columnas. Entonces acá debe haber columna y columna. Y la viga. Entonces, esta viga va a transmitir este empuje hacia estas columnas y esas columnas lo transmiten a la cimentación. Entonces, cargas perpendiculares al plano quiere decir, nosotros vamos a tener un muro, sería en corte, y las cargas van a venir perpendiculares a su plano, ¿no?, de esta forma. El sismo va a afectar de esa forma a nuestros tabiques y parapetos.
¿no? Cuando se trate de muros portantes, se verificará que el esfuerzo de tracción no exceda el valor dado. Entonces, más que todo, debemos verificar estas fuerzas perpendiculares al plano va a causar que, que este muro se flexione. Entonces trabajaría como una losa nuestro muro. Entonces en la parte más lejana, digamos, podría haber mayor esfuerzo por flexión y va a haber una zona de atracción y tenemos que verificar ese esfuerzo a tracción, ¿no? El esfuerzo a tracción de nuestra albañilería debe ser menor al admisible. Los muros o tabiques desconectados de la estructura principal serán diseñados para resistir una fuerza sísmica que está asociada a su peso. Entonces, el movimiento de estos tabiques va a depender del peso que tengan nuestro muro, ¿no? Puede tener también una carga puntual, como es en nuestro caso de coberturas livianas, y en función a ese peso va a venir esta fuerza sísmica. Entonces, la fuerza sísmica es de una forma repartida uniformemente, un W por unidad de área, que es igual a 0.8, el valor Z, que es factor zona, por un factor uso, y por un coeficiente C1, por el peso específico y el espesor del muro, ¿no? Bueno, el peso específico por el espesor vendría a ser el peso por carga muerta, ¿no? Y a eso se le multiplica por estos factores. 0.8 vendría a ser la reducción del parámetro Z. No, 0.8 vendría a ser la reducción de pasar un diseño a la rotura a un diseño por esfuerzos admisibles. Nosotros cuando utilizamos el valor fuerza va a ser igual a subs entre R por el peso. Entonces, esta fuerza ya considera un valor de sismo, una fuerza sísmica amplificada, ¿no? Amplificada. La norma ya considera que esa fuerza sísmica que estamos utilizando en nuestro análisis con el TAPS es una fuerza amplificada. Por lo tanto, en la combinación de cargas, colocamos carga muerta más carga viva. A esto lo multiplicamos por 1,25 y le sumamos la fuerza sísmica, ¿no? La carga de sismo. Y la carga de sismo no le ponemos ningún factor de amplificación, puesto que ya está amplificado según la norma. Entonces, si nosotros queremos verificar esfuerzos a tracción en nuestro muro, debemos hacerlo mediante cargas de servicio, es decir, sin amplificar. Entonces, el coeficiente de amplificación de un sismo es 1.25. Entonces, si yo quiero pasar del sismo amplificado a un sismo sin amplificar, lo que tengo que hacer es dividir la carga de sismo entre 1,25, ¿no? Y esto va a ser igual
a 1 entre 1.25 y de ahí sale el factor 0.8. Entonces, 0,8 de la carga del sismo, ¿no? Eso quiere decir una fuerza sísmica sin amplificar. De ahí proviene el 0,8 y estos son los coeficientes para la carga sísmica. Entonces, este factor C1 es un coeficiente sísmico que se especificaba en la norma E030. Para la norma del 2006 tenían estos valores, ¿no? Entonces, la cortante vendría a ser el ZUC1 por el peso, ¿no? Este cortante lo podemos transformar en un W, como lo que indicaba anteriormente, ¿no? 0.8 ZUC1, el espesor por el peso específico. Es lo mismo, es una equivalencia. Pero en ambas expresiones nosotros tenemos un coeficiente C1. Y en el 2006 los coeficientes C1 eran bajos, ¿no? Por ejemplo, acá indica elementos que al fallar puedan precipitarse fuera de la edificación, como es el caso de parapetos, en las azoteas, ¿no? Si un parapeto de una azotea cae, es muy peligroso, ¿no? Por lo tanto, el valor C1 era 1.3. Ahora, si los muros o tabiques están dentro de una edificación, ese factor C1 va a disminuir a 0.9. Ahora, si esos tabiques son cercos, es decir, están en el suelo o se apoyan en el terreno, el factor C1 es 0.6, ¿no? Como se dan cuenta, va disminuyendo dependiendo del peligro que exista. Entonces, después la norma del 2016, después la propuesta del 2018 y ya cuando salió la norma del 2018, existe un valor C1 que son más grandes, de mayor magnitud. Pero el concepto va a variar ahora, ya no es el mismo, ya no es una simple fuerza. Ahora la fuerza que se aplica a mi elemento no estructural está en función a la aceleración del entrepiso, ¿no? Porque si nosotros tuviéramos, digamos, digamos que esto sea nuestro edificio, ¿no? Y vamos a tener niveles. ¿Ya? Ese vendría a ser nuestro edificio. ¿Ya? Y nosotros tenemos elementos no estructurales, por ejemplo, un tabique. ¿Ya? Digamos un tabique que esté en el primer piso, aislado de nuestra estructura, un tabique que esté en el tercer piso, que también está aislado de nuestra estructura, y un tabique que esté en el quinto piso. ¿Ya? Los tres tabiques son elementos que se encuentran dentro de la edificación, ¿no? Entonces, si utilizábamos la norma del 2006, el coeficiente C1 vendría a ser 0.9 para cualquiera de esos tres. Vendría a ser lo mismo. ¿De acuerdo? Pero ahora la norma del 2018 está en función a la aceleración del entrepiso. Entonces, ¿dónde es más peligroso nuestro elemento no estructural? Si se cae, ¿no? Porque acá va a haber una aceleración
digamos, si viene el sismo, la respuesta de ese entrepiso va a ser mayor a la respuesta de este entrepiso y mucho mayor que esto, ¿no? Entonces, mientras más acá vamos a tener una aceleración, digamos, del cuarto piso, acá una aceleración del tercer piso, una aceleración del segundo piso, una aceleración del primer piso y una aceleración del terreno, ¿no? Entonces, en un edificio, la aceleración del cuarto piso es mayor a la aceleración del tercer piso y mayor a la del segundo y mayor a la del primero y eso es mayor a la aceleración del suelo, ¿no? Por lo tanto, si tenemos peso y tenemos aceleración, hay una fuerza, ¿no? Por lo tanto, acá este valor o ese coeficiente debe aumentar, ¿no? Esto es más peligroso que este de acá. El, eh, este muro que está totalmente aislado se va a mover en función al movimiento del cuarto techo, o sea, del piso 4, ¿no? En función a ese techo. Entonces, es más peligroso que este muro, digamos, le colocamos un muro 4, es más peligroso que un muro 2, que se va a mover en función a la aceleración de este entrepiso. Y si falla el muro 2, eso es más peligroso que si fallara en el terreno, ¿no? En el suelo. Y eso está en función a la aceleración del suelo. Entonces, eso considera la norma actual, en función a la aceleración, ¿no? Por eso, ya no es la misma expresión el W que la del 2006. La nueva expresión, tomando ese concepto, tendría a ser W va a ser igual a 0.8, la fuerza del entrepiso. O sea, esta expresión de la aceleración también lo podemos colocar en fuerzas en función de la fuerza de cada entrepiso y el peso del entrepiso, ¿no? Para nuestro caso, digamos, si quisiéramos hallar cuál sería el W que necesitamos para este muro. La carga distribuida en todo este muro vendría a ser 0.8, que ya sabemos que es para quitarle el amplificado del sismo, por la fuerza, es la fuerza del cuarto piso, ¿no? Mediante un análisis estático, acá va a haber una fuerza del piso 4, ¿no? Fuerza del piso 3, fuerza del piso 2 y fuerza del piso 1, ¿no? Y también una fuerza del piso 5, pero eso no lo vamos a colocar. ¿Ya? Entonces, necesitamos la fuerza del piso 4 o el cortante del piso 4 y necesitamos el peso del piso 4. Entonces, ese cociente es lo mismo que la aceleración entre la gravedad, ¿no? A esto lo multiplicamos por un factor C1, donde C1 vendría a ser elementos, muros o tabiques dentro de una edificación, sería 2, y por el espesor del muro y por el peso específico de la albañilería, ¿no? O un peso específico equivalente entre la albañilería y su terrajeo. ¿No? Y así se halla la carga distribuida W. ¿De acuerdo? Entonces, esa carga distribuida W, más o menos, si este es nuestro muro, a ver en 3D,
Ese vendría a ser nuestro muro. Y la carga distribuida W vendría a ser así, ¿no? Carga perpendicular a nuestro muro, en toda su superficie. Es una carga distribuida uniformemente, un W, ¿de acuerdo? Obviamente este W va a causar no, es la fuerza, no, no es el cortante, ¿no? Ahí, el cortante vendría a ser la sumatoria, ¿no? A ver, eso lo ponemos acá. Este FI vendría a ser la fuerza de un análisis estático. No es el cortante, es la fuerza del entrepiso. ¿De acuerdo? Entonces, no es el cortante, porque el cortante, más o menos la distribución del cortante vendría a ser algo así, ¿no? En cambio, el otro es la distribución de las fuerzas, que son una forma triangular, ¿no? Entonces, esta fuerza me va a interesar, la fuerza 4. Es la fuerza del entrepiso, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver con History Force en nuestro edificio. No es el cortante. Ya, entonces, este W me va a causar una deformada de este murito. Así, y como es en dos direcciones, va a ser como una deformación en dos direcciones, ¿no? Y esta deformación va a estar asociada a un momento también. Es como un momento producto de este W, ¿no? Va a haber una flexión en nuestro muro y ese momento se calcula dependiendo del arriostramiento que exista. Por eso, más o menos acá sale dibujadito. ¿No? Entonces va a depender del arriostre. Por ejemplo, si está arriostrado por los cuatro lados, si está arriostrado tan solo por tres lados, si está arriostrado por dos lados, arriba y abajo, y si está arriostrado un solo lado, ¿no? Es decir, este muro no va a tener arriostre alguno, ¿no? Solamente en la cimentación o solamente en la viga. Entonces va a depender de eso. Y eso va a ser nuestro momento. Entonces, nuestro momento va a ser igual. Nuestro momento flector va a ser igual al M. El M va a depender del tipo de arrastramiento por el W que hemos hallado y por el A al cuadrado, donde A también depende del arrastramiento, ¿no? Aquí está. El M es una relación, ¿no? El M es un coeficiente que va a depender de la relación B entre A, donde A es la menor dimensión. Este grafiquito, acá tenemos B, acá tenemos A, B entre A, si es 1 vendría a ser un cuadrado, ¿no? Y el M es B entre A, si es 1, el M vale 0.0479. 0.0479. Entonces hay que seguir esa tablita simplemente, en función a la relación, ¿no? Una vez calculado esto, ya tenemos A, ya tenemos M, ya tenemos W, calculamos el momento.
podemos tomarlo, bueno, esto sale de elementos finitos, ¿no? O sea, son como unas tablitas, dependiendo de los bordes, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, si B entre A, ¿no? Si B entre A es 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2 y 3, ¿no? Esa es la relación B entre A. Con eso vamos a calcular M. M es 0.0479, 0.0627, 0.0755, 0.0862, 0.0948, 0.1017 y 0.118. Entonces, vamos a dibujar más o menos qué función tienen, qué relación es. A ver, insertar y nos vamos a gráfico, ¿no? Ese acá. Después, cuando es, digamos, 10, ya sería 0.125, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la relación. Va a venir prácticamente el 0. Bueno, cuando es 1 esa relación, podemos tomarlo como si esto fuera lineal, ¿no? A ver, esto podría ser como si fuera lineal, ¿no? En la práctica, nosotros, si es que tenemos un valor distinto B entre A, digamos 1.1, simplemente hacemos una relación lineal, ¿no? No nos hacemos muchos problemas. Realmente no es lineal, pero en la práctica sí lo tomamos como si fuera lineal y hacemos la interpolación, ¿no? Lo correcto es hallar esta curva, ¿no? Lo correcto sería... ¿dónde está? Bueno, lo correcto sería... Bueno, encontrarle la fórmula, ¿no? De este de acá. Bueno, ¿dónde estará? Bueno, encontrarle bueno, encontrarle la curva que debe tener, ¿no? Pero lo podemos tomar como si fuera lineal, ¿no? No va a variar mucho. Bueno, si lo hacemos por partes, entre un valor y otro valor, simplemente el error va a ser menor, ¿no? Entonces, si tenemos un valor distinto, digamos 1.3, simplemente lo interpolamos, ¿de acuerdo? Todo lo interpolamos. Se podría sacar algo más exacto, ¿no? Pero ahorita no recuerdo cuál es para encontrar la formulita, ¿no? Porque el mismo Excel me puede hallar la fórmula, ¿no? Una fórmula aproximada, ¿no?
Claro, acá. Agregar línea de tendencia, ¿no? Puede ser lineal, logarítmica. Podría ser una logarítmica. Potencia, no creo. Polinómica también podría ser. 3, 4, 5, ya no. Esta podría ser, ¿no? Y presentar una ecuación, ¿no? Del gráfico. Podría ser esta relación. Y esta sería nuestra función, ¿no? Podría ser eso también. Ya depende de cada uno de ustedes, pero la práctica es que simplemente interpolemos. Después, una vez calculado ese momento, ya tenemos M, ya tenemos A, W, calculamos el momento y simplemente debemos hallar eh, el esfuerzo atracción por flexión, ¿no? Entonces, el esfuerzo vendría a ser esta fórmula, ¿no? El esfuerzo atracción por flexión va a ser igual a 6 veces ese momento que hemos calculado entre el espesor al cuadrado. Calculamos eso, 6 veces el momento entre el espesor al cuadrado, y ese esfuerzo debe ser menor que el esfuerzo admisible a tracción, que la norma indica 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado para albañilería simple. Esto debe ser menor que 1,5. ¿De acuerdo? Y ahí podemos ver si es suficiente o no es suficiente, ¿no? Porque si es que se agrieta mucho o ese esfuerzo a tracción es mayor que este valor, entonces la solución sería colocarle un elemento vertical, ¿no? Para que ya tenga doble curvatura, ¿no? Acá y acá, acá y acá, ¿no? Ya no sea un solo paño, sino que sean dos paños. Y de esa manera podemos hacer el diseño. Una vez que cumpla con esto, ya tenemos que hacer el diseño de los elementos de concreto armado, que vendrían a ser las columnas de arriostre y las vigas de arriostre, ¿no? Más o menos, este vendría a ser nuestro murito. Si yo le coloco columna, y viga, ¿no? Entonces la distribución más o menos debería ser a 45 grados, ¿no? Como es en dos direcciones, a 45 grados y a 45 grados. Y acá. Entonces toda esta parte de mi W distribuido más un W propio de mi viga van a ir a esa viga, ¿no? A esa viga como una carga distribuida. Entonces yo voy a hacer mi modelo de mi viga, un ratito, modelo de mi viga, que va a estar simplemente apoyada y va a tener una carga de esa forma, una carga trapezoidal. ¿De acuerdo? Y una carga propia de mi viga, ¿no? Que vendría a ser una carga linealmente distribuida. Esto me va a provocar reacciones acá
y acá. Y con esa reacción yo voy a diseñar mi columna. Mi columna también voy a hacer su modelo, que va a estar empotrado. Y va a tener una carga triangular. Y más la carga proveniente de esa reacción. Porque esta viga se va a apoyar en estas dos columnas, ¿no? Y ese sería mi modelo para mi columna. En esta viga calculo el momento y con eso diseño el acero y calculo el cortante y con eso diseño los estribos, ¿no? Lo mismo con mi columna, calculo el momento, diseño el acero como si fuera en voladizo, como si fuera una viga en voladizo y calculo el cortante también, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí culminaría lo que es fuerzas perpendiculares al plano del muro.